Mark Zuckerberg, el hombre que conectó al mundo y lo cambió para siempre. El genio que nadie entendía. Antes de crear una de las plataformas más poderosas del planeta, antes de conectar a miles de millones de personas, antes de convertirse en uno de los hombres más influyentes de la era digital, Mark Zuckerberg era solo un joven que pensaba diferente. No buscaba atención, no buscaba fama, ni siquiera buscaba dinero. Lo que realmente quería era construir, crear algo, entender sistemas, resolver problemas. Mientras otros veían Internet como entretenimiento, él lo veía como una herramienta para cambiar la forma en que los humanos se relacionan. Y esa forma de pensar lo separó completamente del resto. Porque desde el inicio, Mark no quería ser parte del mundo digital, quería construirlo. Infancia, el origen de la mente. Desde muy pequeño, Mark mostró una habilidad fuera de lo común para entender la lógica detrás de las cosas. No se trataba solo de aprender, sino de comprender profundamente cómo funcionaban los sistemas. Mientras otros niños jugaban sin preocuparse por los detalles, él se interesaba por estructuras, patrones y procesos. Su padre, dentista, le introdujo al mundo de las computadoras desde temprana edad, y ese contacto inicial fue suficiente para encender algo que no se apagaría. Mark no solo aprendía rápido, se adelantaba. Era capaz de crear programas básicos siendo aún muy joven, y lo hacía no por obligación, sino por curiosidad. Esa curiosidad constante era necesidad de entender y construir fue lo que comenzó a definir el camino que seguiría. La obsesión por crear. Con el tiempo, esa curiosidad se convirtió en obsesión. Mark no solo quería aprender a programar, quería crear herramientas que resolvieran problemas reales. No le interesaba copiar lo que ya existía, sino construir algo nuevo, algo que aportara valor. Pasaba horas frente a la computadora, experimentando, probando ideas, desarrollando proyectos que, aunque pequeños, mostraban una visión clara: conectar información, organizar datos, mejorar la interacción entre personas. Sin darse cuenta, estaba desarrollando habilidades que más adelante cambiarían el mundo. Harvard, el punto de inflexión. Cuando llegó a Harvard, Mark ya no era solo un estudiante más, era alguien con una capacidad técnica muy por encima del promedio, pero más allá de eso tenía una mentalidad distinta. No veía la universidad como un destino, sino como una oportunidad para construir algo más grande. Fue en ese entorno donde comenzó a experimentar con ideas que buscaban conectar a las personas. Proyectos pequeños, pruebas, sistemas internos, hasta que eventualmente desarrolló algo que cambiaría todo. El nacimiento de Facebook. Facebook comenzó como un proyecto universitario, no como un plan global, no como una empresa millonaria, sino como una herramienta para conectar estudiantes. Pero lo que Mark entendió casi de inmediato fue que la necesidad que estaba resolviendo no era local, era universal. Las personas querían conectarse, querían compartir, querían pertenecer, y Facebook ofrecía exactamente eso. Y así, lo que empezó en un dormitorio comenzó a expandirse sin control. Crecer demasiado rápido. El crecimiento
fue explosivo, usuarios llegando en masa, expansión a otras universidades, luego a otros países, hasta convertirse en una plataforma global. Pero ese crecimiento también trajo presión, decisiones difíciles, problemas internos y sobre todo, algo que muchos emprendedores se enfrentan: crecer más rápido de lo que puedes controlar. Mark ya no era solo un programador, era el líder de una empresa que impactaba a millones. Controversias y conflictos. El éxito no llegó sin conflictos, demandas, disputas, acusaciones, cuestionamientos sobre la creación de la plataforma. Por primera vez, Mark tuvo que enfrentar no solo desafíos técnicos, sino humanos, legales, éticos, y ahí comenzó una nueva etapa de su historia. Poder global. Facebook dejó de ser una red social y se convirtió en una infraestructura global de comunicación. Miles de millones de personas utilizaban la plataforma todos los días. La influencia era enorme, el alcance inimaginable, y con ese poder llegaron nuevas responsabilidades. Críticas y presión. Con el tiempo comenzaron las críticas: privacidad, datos, impacto social, preguntas que no tenían respuestas simples. Mark pasó de ser un joven innovador a una figura cuestionada, pero incluso en medio de esa presión continuó avanzando. El hombre que conectó al mundo. Mark Zuckerberg no fue el más carismático, no fue el más visible, pero fue el que entendió antes que nadie algo fundamental. El futuro no sería individual, sería conectado. El mayor riesgo es no tomar ningún riesgo.